El triángulo de la crisis mundial. Este es nuestro último tema de la serie 2030. A partir de la semana que viene vamos a tener una serie sobre el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo y lo que la Biblia habla en cuanto a la Navidad, así que no se lo vaya a perder. Pero hoy tenemos un tema sumamente interesante y es un tema que resume lo que se ha investigado durante estos 2 meses de la Agenda 2030. Gracias por compartir el tema de hoy. Guerra, pandemia, clima. ¿Cuál de estos 3 puntos podrá romperse en este triángulo y traer una crisis global sin precedentes? Este es el triángulo de la crisis mundial. Una total bienvenida para cada uno de ustedes. Gracias por habernos acompañado y por acompañarnos y por compartir el tema de hoy. Vamos a comenzar teniendo una palabra de oración. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Por favor, mantén todos los sistemas conectados. Permite que este mensaje pueda llegar a muchas personas y que tu evangelio pueda ser predicado y recibido y que tu palabra no regrese vacía. Danos sabiduría, inteligencia, paciencia, sobre todo a nuestros hermanos que puedan compartir este tema con otros. Dirígenos en todo, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. El triángulo de la crisis mundial. Interesante tema. Y noten que aquí hay 3 puntos que son bien delicados porque están activos. El tema de la guerra hoy día es un tema que está activa. También tenemos la parte de la pandemia que amenaza al mundo. Nuevamente hay amenazas de que pueda haber un rebrote o alguna pandemia que pueda traer una crisis mundial sin precedentes. Y también, por supuesto, tenemos el tema del clima. Yo sé que algunos dirán, hermano, pero hay otros puntos, sí. Pero estos son 3 puntos que he traído a colación y que me parecen los más importantes para poder cerrar el tema de la Agenda 2030. Una temática sumamente interesante. Tenemos toda la serie en YouTube. Usted puede dirigirse allí y mirar cada uno de los temas que hemos presentado. De antemano, en Mateo 24:21, la Biblia profetiza que delante de nosotros hay una gran crisis mundial. ¿Cuándo? No sabemos. ¿Cómo va a ocurrir? Tampoco lo sabemos. Pero sin duda estamos viendo algunos escenarios que son bien preocupantes. En Mateo 24:21, nuestro Señor Jesucristo dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Eso está delante de nosotros. Y nosotros tenemos un triángulo que es bien complicado, que está a nuestra vista, donde hay varios escenarios de guerra en el mundo actual, como es Rusia, Ucrania. Ahora Ucrania quiere unirse o aparentemente se va a unir a la OTAN, trayendo circunstancias bien complicadas, porque esto sin duda va a crear problemas. Hay nuevamente focos de pandemia, el COVID parece que quiere revivir. Tenemos que el clima cada vez se está empeorando y sin duda lo que Cristo presentó en Mateo 24:21 es una realidad que es muy notable y una profecía que está delante de nosotros. Yo aproveché y le hice una pregunta a la inteligencia artificial, a mi amiga, y le hice esta pregunta. No olviden que la inteligencia artificial es un sistema conectado a una base de datos con mucha información. ¿Qué factores pueden ocasionar una crisis global sin precedentes? Buena pregunta. Buena pregunta. Y noten la respuesta que ella me dio en base a lo que está observando, a lo que tiene guardado en sus registros. Me dio esta respuesta. Algunos factores que podrían ocasionar una crisis global sin precedentes incluyen pandemias. He marcado en un color resaltante las 3 caras del triángulo. Pandemias mortales, como la que ocurrió recientemente con el COVID-19, podría venir una nueva. Colapsos económicos graves, que para mí son consecuencias de estas situaciones que forman el triángulo. Conflictos internacionales a gran escala, otro punto que coloqué en el triángulo, que son las guerras. Como estamos viendo que hay algunos escenarios bien serios, Israel con Gaza. De hecho, hay una polarización
de pensamientos y sistemas preocupantes, desastres naturales masivos, que luego ella colocó como crisis climática, otro lado del triángulo, una crisis climática descontrolada, ciberataques generalizados, escasez de recursos críticos y avances tecnológicos desestabilizadores. Entonces, si ustedes notan, yo he tomado los 3 puntos principales que están preocupando al mundo y en uno de estos 3 puntos puede haber una ruptura que traiga finalmente una crisis global que termine cumpliendo Mateo 24:21 y que es exactamente lo que las profecías anuncian a viva voz. ¿Ok? Entonces tenemos esta respuesta que nos dio la inteligencia artificial, muy seria y muy real, palpable. Pero en medio de este escenario, en la Agenda 2030 que hemos venido estudiando, conseguimos a un protagonista que aparece abriendo camino. Y es el Papa Francisco, que ha lanzado su encíclica Laudato Deum. Justamente hace poco tuvimos un tema completo dentro de la Agenda 2030 donde hablamos del Laudato Deum. Recomiendo que por favor lo busque y lo mire, porque ahí hacemos un repaso de todo lo que el Papa expresó, su pensamiento, lo que él espera y lo que él quiere. Ahora, dentro de este triángulo de la crisis mundial, ¿qué dice el Papa? Porque es muy importante la posición que este líder mundial tiene y me llama la atención por lo que él presenta como una salida en caso de que esta crisis llegue a un punto de quiebre. De hecho, él dice en su Laudato Deum, que es esta encíclica papal, en la página número 1, en el numeral 2, han pasado ya 8 años desde que publiqué la carta encíclica Laudato Si, cuando quise compartir con todos ustedes, hermanas y hermanos, de nuestro sufrido planeta, mis más sentidas preocupaciones sobre el cuidado de la casa común. Interesante, noten las palabras: sufrido planeta, casa común, hermanos y hermanas. Pero con el paso del tiempo, dice el Papa, advierto que no tenemos reacciones suficientes mientras el mundo que nos acoge se va desmoronando y quizá acercándose, noten que el Papa lo ve, a un punto de quiebre. A un punto de quiebre. El Papa mismo está notando que en cualquier momento, por alguno de estos 3 lados, o alguno que quizá desconocemos, y aún peor, hay un punto de quiebre que traiga una gran crisis mundial. Y él lo asoma en la encíclica Laudato Deum. Pero ahora, yo quiero que noten algo que el Papa va a anunciar, porque esto realmente es lo que está detrás del meollo. ¿Ok? El Papa en su encíclica Laudato Deum, aunque presenta su preocupación por el sufrido planeta, por la casa común, realmente el motivo principal de esta carta es hacer una propuesta de un sistema mundial que tutele todo el planeta. Eso es lo que está detrás y está muy en armonía con la Agenda 2030. Por esa razón, en la página número 9, en el numeral 36, el Papa dice: sigue siendo lamentable, miren esto, porque esto es un punto serio, que las crisis mundiales sean desaprovechadas cuando serían la ocasión para provocar cambios saludables. O sea que el Papa está consciente que han habido eventos recientes que han favorecido para que se instaure un sistema de tutela mundial, ¿ok? Al cual él llama cambios saludables. Miren esto, hermanos, porque esto es muy importante. Y él, de antemano, los presenta en el Laudato Deum. Dice, acá, por ejemplo, dice, es lo que ocurrió en la crisis financiera de 2007 y 2008, una oportunidad perdida, desaprovechada para una tutela mundial,
Y ha vuelto a ocurrir en la crisis de COVID-19, otra situación que hubiese permitido que se instaurara un sistema de tutela mundial y se desaprovechó la ocasión para provocar estos cambios. Nosotros no estamos en contra de que haya preocupación por la crisis climática. Al contrario, nos encantaría que el mundo se preocupara correctamente por la situación climática. Nosotros no estamos en contra de que haya paz, al contrario, queremos paz. Nosotros no estamos en contra de que haya mejor eficiencia en la parte de la salud. Pero lo que nos preocupa es quién estaría detrás de estos cambios saludables. ¿Qué otros cambios se harían? Eso es muy preocupante. Y nos preocupa que el Papa expresa dos situaciones recientes donde se pudo haber instaurado un sistema de tutela mundial. La crisis financiera 2007-2008 y el COVID-19. Si ustedes notan, hay una diferencia de 10 años entre cada evento. De hecho, si yo me voy atrás, no lo voy a mezclar, pero si yo me voy atrás a lo de las Torres Gemelas de 2001, nuevamente tenemos un lapso de 10 años entre crisis y crisis, porque eso fue una situación mundialmente seria que trajo cambios serios. Ya no se viaja tan fácilmente como antes. Ahora hay una situación muy complicada de seguridad a la hora de viajar. Entonces, aquí tenemos algo que llama la atención. Y yo pregunto, ¿qué hay detrás? ¿Qué otros cambios podrían traer un sistema de tutela mundial? De hecho, aprovecho y le pregunto a mi gente, porque es bueno preguntarle a mi gente, ¿hasta aquí cómo vamos? Ahora usted lo tiene que tener más fresco, porque estoy haciendo un resumen y lo estoy presentando de una manera directa de lo que está prácticamente delante de nosotros. El triángulo de la crisis mundial. ¿Cuál de los tres lados podría traer un tercer evento que el Papa dice no hay que desaprovecharlo? ¿En qué tiempo podría ocurrir ese evento? Porque estamos viendo patrones de 8, 9 o 10 años para cada evento. Las Torres Gemelas, la crisis financiera, el COVID-19. ¿Cuándo podría ser el próximo evento? Ahora bien, yo quiero repasar de una manera rápida, los dos eventos que el Papa presenta en su encíclica, porque fueron oportunidades desaprovechadas, dice él, para que hubiese una nueva tutela mundial. ¿Ok? Suena el redoble y miremos la primera que él presenta. Y noten esto que es interesante. Le hice la pregunta a la inteligencia artificial, porque este es el primer punto que él citó en su encíclica. ¿Qué factores causaron la crisis financiera de 2007 y 2008? Buena pregunta. Porque el Papa dice se desaprovechó esa oportunidad cuando el mundo, atención, cuando el mundo estaba en una crisis, y en una crisis es la oportunidad para que emerja un Mesías. Eso fue exactamente lo que ocurrió entre el año 476 y 538 después de Cristo, cuando Europa, el Imperio Romano se desmorona, viene una gran crisis. Las 10 tribus se dividen el territorio ocupado por el Imperio Romano y emerge la figura papal para traer, en cierta forma, una tutela mundial, desplazando 3 tribus y controlando el mundo por 1260 años. Noten, es en este caldo, cuando está caliente, donde siempre emerge este sistema o esta tutela mundial. Entonces el Papa dice, se desaprovechó la crisis de 2007 y 2008. ¿Y qué factores la trajo? De antemano comparto la respuesta de la inteligencia artificial. Le puse un límite de 40 palabras. La crisis financiera de 2007 y 2008 fue causada por la especulación inmobiliaria, préstamos hipotecarios de alto riesgo, falta de regulación financiera, la interconexión global de los mercados, lo que llevó al colapso de instituciones financieras y una recesión económica mundial. Y usted la recuerda, fue una situación bastante dramática, bien incontrolable, bien complicada, y el Papa dice, tuvimos la oportunidad y se desaprovechó de crear un sistema de tutela mundial. Y yo no estoy en contra de que se revise bien la economía,
Lo preocupante es que siempre detrás de estos sistemas de tutela mundial hay limitación de libertad de conciencia. Y eso es lo que a nosotros nos preocupa. Pero quiero ponerle el ojo al segundo evento que tuvo una diferencia de 10 años. Atención, porque esto es interesante. Y fue el COVID-19. Le hice la pregunta a la inteligencia artificial. ¿Cuál fue el impacto global del COVID-19? Y noten la respuesta que ella me dio. El impacto global del COVID-19, una respuesta basada en 50 palabras, fue significativo. Se produjeron millones de infecciones y fallecimientos en todo el mundo. Una situación dramática. Generando una crisis sanitaria sin precedentes. Además, hubo impactos económicos negativos. Imagínense, con cierres de negocios, despidos masivos y recesiones. También se interrumpieron los viajes, la educación y la vida cotidiana en general. Fue terrible, usted lo recuerda porque es muy reciente lo del COVID-19 y lo de la crisis mundial económica en 2007-2008 también es reciente, igual que lo que ocurrió en 2001 con las Torres Gemelas. Hay un patrón de eventos críticos con tiempos determinados, casualidades, y que el Papa refiere y dice, fueron oportunidades desaprovechadas para hacer cambios favorables. Y estos cambios favorables, yo lo voy a presentar más adelante, él los llama una tutela mundial. Y pregunto a mi gente, hasta aquí, ¿cómo vamos? ¿Cómo ven el cuadro que estoy presentando? Un cuadro complicado, ¿verdad? De antemano, gracias a todos los que se han reconectado. Teníamos una gran cantidad de gente conectada al principio y han vuelto apenas unos pocos. Y lo que viene del tema es lo más candela. Es lo más candela. Pero hasta aquí, ¿cómo vamos? Yo espero que me estén siguiendo y que estén compartiendo con este servidor lo que es el tema de hoy. Ahora bien, la pregunta que yo hago es, nosotros estamos viendo una parte de la escena. En esa parte de la escena estamos viendo el triángulo de la crisis mundial. Se los coloco en pantalla. Estamos viendo guerras en Rusia, Ucrania, Israel, Gaza y en otros lugares. Estamos viendo anuncios posibles de un rebrote pandémico. Estamos viendo que el clima cada vez está más complicado, amenazante. Pero la pregunta que yo le hago a mi audiencia es, ¿y qué es lo que no estamos viendo? ¿Por qué esto está empeorando cada vez más? ¿Qué es lo que hay detrás del telón que no estamos percibiendo directamente? ¿En qué se asemeja esto al pasado? Porque aquí hay una similitud de cosas que ocurrieron en el pasado, sobre todo con Israel, cuando Israel era una nación escogida. Bueno, simplemente un deterioro de la parte espiritual. Y ustedes saben que yo siempre hago mucha referencia a esto, porque realmente las guerras, realmente las pandemias, realmente el cambio climático está íntimamente unido y mezclado a la situación espiritual que el mundo está viviendo. Y lamentablemente, suena el redoble. Hermano, Dios no cambia. Yo quiero que usted entienda eso. Dios no cambia. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, dice la Escritura. Y Dios, así como le dejó advertencias al antaño Israel, que era el pueblo escogido, nos dejó esas mismas advertencias a nosotros hoy. Y si esas advertencias no son bien recibidas ni manejadas, entonces vienen las consecuencias, que es el triángulo de la crisis mundial. Y voy a compartir solamente un pasaje que nos puede resumir cuál es esa advertencia que Dios le dio al ser humano, porque no se lo dio a Israel, se lo dio al ser humano. Esto no ha cambiado. Dios no cambia, mis hermanos. Dice Malaquías, yo Jehová no cambio, por esa razón no habéis sido consumidos. Deuteronomio 28:15 dice, pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy,
que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. O sea, no cabe la menor duda que el triángulo de la crisis mundial es resultado de, mis queridos hermanos y hermanas, de una gran crisis espiritual que está sacudiendo el planeta. No cabe la menor duda. Guerras, pandemias, el Espíritu de Dios se está alejando cada vez más de nuestra presencia por el simple hecho de que nosotros no queremos recibirlo. Y Él es un caballero. Pero yo ahora quiero presentarles un tema que es un tema de investigación. Yo de antemano se los mando también de tarea, que ustedes los investiguen, que ustedes se preparen y rebusquen y puedan entenderlo, revisarlo. Porque ¿saben qué? En el pasado, cuando se instauró una tutela mundial o una dictadura mundial que trajo como resultado una limitación de la libertad de conciencia, que trajo como resultado que el pueblo de Dios fuese perseguido, hermano, hay etapas que se cumplieron. Y cuidado, y nosotros no estamos repitiendo la historia de estas etapas, donde ya el Papa anunció y dijo, se han desaprovechado estas crisis mundiales. Y yo quiero hacer un paralelismo. Porque cuando Israel cayó en pecado y no escuchó la voz de Dios y no quiso hacer lo que Dios indicaba, vinieron entonces los resultados. Pero no vinieron de un solo golpe, vinieron por etapas. Lo mismo que estamos observando, ¿ok? Lo que ocurrió en 2001, por ejemplo, con las Torres Gemelas, sacudió terriblemente el mundo. Lo que ocurrió en 2007-2008, económicamente, sacudió totalmente el mundo. El Papa dice se desaprovechó esa oportunidad. Lo que ocurrió con el COVID-19, sacudió nuevamente el mundo, se desaprovechó esa oportunidad, dice el Papa. Y yo pregunto, ¿será que en una nueva ocasión no habrá chance de desaprovechar la oportunidad y definitivamente venga lo que las profecías anuncian? Sueno el redoble y quiero mostrarles cómo hay un patrón de antemano bien interesante. Un patrón de antemano bien interesante en cuanto a la forma en que Dios trató con Israel y cómo está tratando hoy día con el mundo, ¿ok? Israel era un pueblo libre. Las leyes que tenían los judíos eran leyes que estaban en armonía con la fe que ellos tenían. Tenían total libertad para ser fieles. Nadie los perseguía. En la nación de Israel de antaño se guardaba el sábado y era un tema legal en la nación. Eran leyes aprobadas por la nación. Tenían todo a favor para mantenerse fieles, pero no lo hicieron. Y como resultado, a no mirar las advertencias que ya yo se las presenté, claramente Dios les dijo, si no oyeres la voz de Jehová, les advirtió, van a venir las maldiciones. Entonces vinieron las maldiciones y estamos repitiendo la historia, repitiendo totalmente la historia, pero ahora globalmente. Y entonces Israel comenzó a recibir la visita de otros imperios que venían a cumplir las advertencias. Pero no fue de un solo golpe, fue por etapas. Por etapas. Por ejemplo, la primera etapa, y de hecho yo le hice la pregunta a la inteligencia artificial, ¿cuántas veces fue sitiada Jerusalén en la época de Babilonia? Por Babilonia. Noten lo que me respondió. Jerusalén fue sitiada por Babilonia en 3 ocasiones importantes en la historia antigua. Además de los sitios de los años 597 a.C. y 586 a.C., también fue sitiada en el año 587 a.C. 3 veces fue sitiada Jerusalén por Babilonia, en diferentes tiempos y por etapas, y cada una fue peor que la otra, hasta que por fin fue totalmente sitiada y destruida. Y aquí hay un patrón que estamos mirando muy parecido. No olvide que este es un tema de investigación muy parecido a lo que estamos viviendo.
Primero la crisis de 2007-2008 trajo una situación económica mundial terrible. Luego el COVID-19. ¿Y cuál será la próxima? No lo sabemos. ¿Cuándo será? No lo sabemos. Pero es interesante que Israel vivió la misma situación hasta que la abominación asoladora trajo la destrucción total. Y esto tenemos que tomarlo muy en serio, porque la Escritura también dice que la historia tiende a repetirse. De hecho, Elena de White lo dice en muchas ocasiones. Voy a citar, por ejemplo, en segundo libro de Reyes, capítulo 24, verso 1, dice: en su tiempo subió en campaña Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y por supuesto, Nabucodonosor no necesitó sitiar Jerusalén, sino que colocó un gobierno que le rindiera cuentas y que estuviese tutelado por él. Miren lo interesante. Pero Joacim vino a ser su siervo por 3 años, pero luego volvió y se rebeló contra él. Resultado, vino el primer sitio. Hubo muerte, desolación. Fue en el año 605 a.C., fue en ese sitio, en el primer sitio, donde fue llevado Daniel cautivo con los principales príncipes de Babilonia. Era una tendencia llevarse a los principales príncipes para someter a la nación, teniéndolos cautivos. Y entonces aquí hay un primer sitio. Pero este sitio no fue un sitio de total destrucción. Fue un sitio donde se llevaron lo más importante, pero dejaron funcionando el sistema. En Jerusalén quedó instaurado un gobierno, dejaron funcionando el sistema, pero pasado el tiempo, dice segundo libro de Reyes 24:10, en aquel tiempo subieron contra Jerusalén los siervos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y la ciudad fue sitiada. Porque quien quedó encargado del gobierno, dice la Escritura, hizo lo malo delante de Jehová. Y entonces, pasado un corto tiempo, nuevamente Dios dice: esta gente no agarra mínimo, por más que les estoy mostrando las advertencias, no me busca con sinceridad. Y entonces se vuelve a rebelar el gobierno que estaba instaurado y vuelve a Babilonia y hace un segundo sitio, ahora llevándose más cautivos y llevándose muchos más utensilios y haciendo la situación más apretada. Noten que hay un paralelismo interesante. Yo pregunto, ¿cuál era el motivo? El motivo era la rebelión del pueblo, la rebelión contra Dios. Y noten que hay un orden, hay un sistema. No está viniendo el golpe de uno solo, como diríamos nosotros en términos venezolanos, sino está viniendo de manera dosificada o dosificado, poco a poco. Un primer sitio, vamos a ver si se quedan quietos. No, van a peor, viene un segundo sitio. Qué interesante, se parece mucho, yo diría, ¿no? ¿Será que nos están sitiando en el mundo y están esperando ya el último golpe? Pues vino el último golpe en los días de Israel. Y aparece en segundo libro de Reyes, capítulo 25, verso 1. Aconteció que a los 9 años de su reinado, en el mes 10º, a los 10 días del mes, que Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino con todo su ejército contra Jerusalén y la sitió y levantó torres contra ella alrededor. Esta vez sí fue una abominación asoladora. Total. Destrucción sin misericordia. Esta vez destruyeron el templo, derribaron todo, acabaron con todo, se llevaron todos los utensilios, no dejaron nada. Solo escapó el arca del pacto. Y si usted nota cuál es el motivo, nuevamente el motivo es la maldad de Israel. Nuevamente es no oír las advertencias. Y qué interesante que fueron en periodos de una diferencia de años no muy distinta a lo que estamos viendo hoy día, que el Papa dice en 2007, 2008 desaprovechamos la crisis económica y luego en 2019 desaprovechamos el COVID-19. Qué interesante que aquí también hay un patrón de eventos que vienen con escala a un punto donde ya la escala rompe y entonces se rompe el triángulo. Ahora ya viene una crisis para Israel sin precedentes
de gran sufrimiento, una situación muy lamentable donde tristemente el resultado fue, mis queridos hermanos y hermanas, que Israel quedó totalmente arruinado. No quedó templo, el templo de Jerusalén fue totalmente destruido, el construido por Salomón. Se llevaron los utensilios, la ciudad fue arrasada por el fuego y se cumplió la escritura. Y noten lo interesante, Jeremías le dijo al pueblo: ustedes deben cerrar las puertas de la ciudad en sábado, dejen de vender en sábado, porque si no, el Señor cumplirá lo que ha dicho contra ustedes. No escucharon la voz de Dios y vino el asolamiento. Óigame, qué interesante. Yo no sé si usted nota un paralelismo muy similar a lo que estamos viendo. Las crisis fueron en aumento, motivado a la maldad del pueblo. Fue escalonadamente aumentando de forma dosificada a medida que el pueblo se hacía más perverso. No escuchaba la voz de Jehová. Jehová fue enviando hasta que el punto llegó que el triángulo se rompió y vino el desastre. Vuelvo al pensamiento del Papa, porque no quiero que usted se desconecte, porque este es un tema de investigación. No quiero que se desconecte, porque el Papa ya ha anunciado que han ocurrido dos grandes crisis que han permitido que hubiese esa tutela mundial y se han desaprovechado. Lo voy a volver a colocar en pantalla para que usted lo pueda notar y no le quede a usted la menor duda. Mire el pensamiento del Papa, Laudato Deum, página número 9, numeral 36. Sigue siendo lamentable que las crisis mundiales sean desaprovechadas cuando serían la ocasión para provocar cambios saludables. Ya le voy a mostrar los cambios. Es lo que ocurrió en la crisis financiera de 2007-2008. Prácticamente el mundo estaba sitiado. Había la oportunidad de que emergiera un nuevo sistema. Y el Papa dice: desaprovechamos esa oportunidad. Y ha vuelto a ocurrir en la crisis del COVID-19. Nuevamente el mundo estaba como sitiado, como listo para permitir que emergiera un nuevo sistema mundial, una tutela mundial, y el Papa dice: desaprovechamos la oportunidad de hacer cambios saludables. Pero ¿qué tan saludables son esos cambios? ¿Qué es lo que él quiere? Les comparto Laudato Deum, página 10, el numeral 42. El mundo se vuelve tan multipolar y a la vez tan complejo que se requiere un marco diferente de cooperación efectiva. Noten esto, dijéranlo bien. ¿Qué se requiere? Un marco diferente de cooperación efectiva. No basta pensar en los equilibrios de poder. Ya el hombre se está metiendo por otro camino, sino también en la necesidad de dar respuesta a los nuevos desafíos y de reaccionar. Aquí viene el punto. Estos son los cambios saludables. Reaccionar con mecanismos globales ante los retos. Esto es un sistema mundial. Este es el sistema que el Papa dice que se desaprovechó colocar en 2007-2008 y en 2019. Y que por supuesto él nos va a decir: en una nueva crisis no se puede volver a desaprovechar. Hay que hacerlo. Necesitamos reaccionar con mecanismos globales ante los retos. Y ahora noten lo que dice. Numeral 42. Retos ambientales. Interesante. Aquí está el cambio climático. Sanitario. Aquí está la pandemia. ¿Están viendo el triángulo? Culturales y sociales. Interesante. Aquí nosotros vamos a meter todo lo que tiene que ver con la parte geopolítica para consolidar el respeto a los derechos humanos más elementales, a los derechos sociales, al cuidado de la casa común, porque ese es su mensaje. Se trata, atención, porque aquí está lo que la Biblia refiere como lo que ha de venir, un sistema de tutela mundial. Se trata de establecer reglas globales
y eficientes que permitan asegurar esta tutela mundial. ¡Qué interesante! ¡Qué interesante que han habido dos eventos desaprovechados! ¡Qué interesante que antes que viniera la destrucción de Jerusalén, Israel desaprovechó dos oportunidades que Dios le dio para que no viniera la destrucción, y Jeremías les lloraba y les decía: sométanse, es Dios quien está detrás de esto. No sigan pecando como lo hacen. Dejen que el Señor obre. Pero ellos no quisieron obedecer, se rebelaron, y como resultado a desaprovechar estas dos oportunidades, vino el asolamiento. Y fue terrible en los días de Nabucodonosor. Yo le pregunto a mi gente, es un tema interesante el que estamos tocando, ¿verdad? Pregunto a mi gente, es un tema muy actual, ¿verdad? Pregunto a mi gente, hay vientos que anuncian una situación dramática. Pregunto a mi gente, el triángulo de la crisis mundial está bien complicado y es posible que rompa en algún momento. Óigame, la situación es seria. O sea, no me gusta ser profeta del desastre, como algunos dicen por allí. El evangelio del terror quieren llamar a este tipo de estudios bíblicos, porque esto es un estudio bíblico. Aquí yo no vengo a hacer ningún show, vengo a presentarles la Biblia con razonamiento, con lógica, con ciencia, con el espíritu de profecía. Pero hermanos, tenemos que ser sinceros. O sea, la situación es muy similar y lamentablemente el mundo va peor. El mundo no escucha, el mundo más bien sigue esforzándose por ser cada vez peor. Y es lo que está detrás del telón. Toda la crisis es consecuencia de no oír las advertencias. Y ya el Papa claramente ha visualizado que han habido dos oportunidades para colocar este sistema globalizado que se han perdido, y él dice: no podemos desaprovechar una tercera. Israel recibió oportunidades, pero las desaprovechó. Ahora bien, quiero contarles de otro evento donde Israel fue sitiado por segunda vez. Y usted lo debe recordar muy bien. Voy a sonar el redoble y voy a trasladarme del año 605 al año 70 después de Cristo, cuando vino la famosa abominación asoladora que predijo Cristo en Mateo 24. Y nuevamente no ocurrió en un evento. ¡Qué coincidencia! ¡Qué coincidencia que fue también dosificado! ¿Saben por qué, mis hermanos? En estas dosificaciones está la misericordia divina. Porque Dios sabe lo terrible que va a ser ese momento. De hecho, yo se lo cité. La Escritura dice: porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y entonces Dios, en su misericordia, en su amor, dosifica, va poco a poco, porque Dios no quiere que el mundo entre en un sufrimiento así, pero lamentablemente el mundo va descalabrado, buscando el barranco, buscando el precipicio. Y entonces la Biblia nos narra otra situación donde Dios le vuelve a dar oportunidad a Israel, pero Israel no escucha su voz. De hecho, Cristo lo profetizó directamente. En Mateo 24:15, Cristo dice: pero por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda. O sea, Cristo profetiza claramente que vendría un nuevo asolamiento. Lógicamente, escúcheme la matemática del asunto, porque esto no hay que tener la sabiduría de Salomón para entenderlo. Esto no lo necesitamos. Hermano querido, la historia se repite simplemente porque cometemos los mismos errores. Eso es todo el problema. Por eso hay una tendencia en la repetición de la historia, porque nos llevamos siempre el mismo poste por el camino. Y lamentablemente pasan 600 años e Israel vuelve al mismo error. Vuelve a desoír la voz de Dios. El Mesías está en su medio y lo mata. Vuelven a cometer el mismo pecado. Dicen ser celosos de la ley, pero matan al Dios de la ley. Y hoy día la situación es idéntica.
Hoy día dicen amar al dador de la ley, pero no quieren nada con la ley, que es lo contrario a los días de Israel. En los días de Israel decían amar la ley, pero mataron al que dio la ley. Ahora dicen amar al dador de la ley, pero no quieren nada con la ley. Increíble, increíble. Es el mismo error, por eso la historia tiende a repetirse. Por esa razón vamos al mismo desastre. No sé si me hago entender. Más claro no puede cantar un gallo. Yo quiero que noten cómo Lucas vio el mismo evento. Lucas lo presenta de una forma mucho más directa en relación a lo que va a ocurrir. Lucas 21:20 es el mismo sermón bajo la óptica de Lucas. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Cuando ustedes vean que Jerusalén es rodeada por los ejércitos romanos, su destrucción ha llegado. ¿Por qué llega la destrucción? Bueno, porque no oyen la voz de Dios, el mismo error. Porque siguen por los malos caminos, el mismo error. Pregunto, ¿Dios paga de igual manera? Paga de igual manera. Pregunto, ¿Dios lo hace con misericordia, escalonadamente, dosificando, mostrando las advertencias? Claro que lo hace. De hecho, matan a Cristo en el año 30 aproximadamente, y esto viene 40 años después. Imagínense la misericordia divina, con advertencias, con tantas cosas para que el pueblo se arrepintiera. Es idénticamente lo que nos está pasando hoy día. Han venido advertencias que nos han dicho, se va a levantar un sistema mundial que va a ser dictatorial y que va a someter la conciencia de las gentes. Hemos visto un indicio en 2007-2008 que el Papa refiere en la encíclica. Hemos visto un indicio en 2019 que el Papa refiere en la encíclica, lamentándose por desaprovecharlo. Y yo pregunto, ¿y ahora qué va a venir? De hecho, yo le pregunté a la inteligencia artificial, miren esta pregunta: ¿cuántas veces el Imperio Romano sitió a Jerusalén? Interesante pregunta. No olvide que Babilonia sitió 3 veces Jerusalén. La primera no fue dura. La primera fue, vamos a colocar un gobierno, nos llevamos cautivos a los príncipes, pero se rebelaron. Vino la segunda, un poco más dura, consecuencia del pecado. Se llevaron más cosas, se complicó la situación, se volvieron a rebelar. Noten que hay una dosificación. Y luego vino la tercera, que fue brutal. Entonces miren lo que me responde la inteligencia artificial. Roma sitió a Jerusalén 2 veces importantes en la historia antigua. La primera ocurrió en el año 63 a.C., cuando Pompeyo capturó la ciudad. La segunda y más famosa ocurrió en el año 70 después de Cristo, cuando el general Tito asedió finalmente y destruyó Jerusalén, incluyendo el templo. ¡Qué casualidad que los periodos de tiempo coinciden de igual manera con los eventos que hemos visto últimamente? 2007-2008, la caída estrepitosa económica mundial. 2019, el COVID-19. Casualidad. Y yo pregunto, ¿y en qué año estamos ahora? 2023. Está avanzando el tiempo. Está avanzando el tiempo. Quiero citar lo que Elena de White dice en cuanto a este sitio a Jerusalén y cómo ocurrió. Noten lo que ella dice en El conflicto de los siglos, página 29, párrafo 3. Esto es interesante. Después de que los soldados romanos al mando del general Cestio Galo hubieron rodeado la ciudad, abandonaron de pronto el sitio de una manera inesperada. Y eso cuando todo parecía favorecer un asalto inmediato. ¡Qué interesante! ¡Qué interesante! Aquí hay un gesto misericordioso de Dios. ¿Por qué? Porque todo estaba a favor. No había ningún conflicto, ya estaba todo listo. Pero en su misericordia, Dios, que es un Dios de gran misericordia, dosificó. ¿Y saben qué es interesante? ¿Saben qué es interesante? Dice acá, perdida ya la esperanza de poder resistir el ataque,
los sitiados estaban a punto de rendirse, los que estaban en Jerusalén, cuando el general romano retiró sus fuerzas sin motivo aparente para ello y se fue. Para colmo, la historia narra que los judíos creyeron que era una señal divina y se fueron tras ellos. Total, la ciudad de Jerusalén quedó sin ningún tipo de protección y fue allí cuando los cristianos, miren el gesto de misericordia, huyeron, y dice Flavio Josefo, que ninguno pereció. ¿Saben por qué? Porque ellos escucharon cuando Cristo les dijo en el sermón escatológico de Mateo 24, Cristo le dijo: cuando vean los ejércitos rodear Jerusalén, entonces los que están en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. ¡Qué interesante! Siempre el Señor actúa de manera dosificada. Eso es el patrón que estamos viendo. Siempre el Señor actúa imponiendo misericordia, porque es grande en misericordia, dando oportunidades. ¿Saben por qué, mis hermanos? Yo voy a ser sincero con ustedes. Porque no estamos preparados para lo que viene. Ese es el gran problema. No, en 2007, 2008, no estábamos preparados. Si se hubiese levantado un sistema mundial, ¿a cuántos nos hubiese tomado fuera de lugar y qué hubiese pasado con más de uno de nosotros? En 2019, casi 10 años después, no estábamos preparados tampoco. No estábamos preparados. Por eso Dios dosifica. De igual manera, en el primer sitio a Jerusalén, en los días de Babilonia, Israel no estaba preparada. Dios dosificó. Dios dosificó. Vino el segundo sitio. No estaba aún preparada. Dios dosificó. Pero ya vino el tercer sitio y vino el desastre, la destrucción completa. Israel quedó en cualquier lugar menos en su territorio. Terrible. Pasan 600 años. Nuevamente Israel cae en el mismo error. Por eso se repite la historia. Esto es sencillo, matemática simple. Y entonces viene la misma situación. Matan al autor de la ley. Y con todo Dios dosifica. Pasan 40 años para que la gente se arrepienta. Y muchos se arrepintieron. Viene el primer sitio y Dios obra de manera fenomenal para que el sitio no ocurra, teniendo todo a favor, y los sinceros pueden huir. Y luego vino el segundo sitio, que fue terrible. Una cosa horrible sin precedentes. Quemaron, destruyeron todo, colocaron donde estaba el templo, colocaron un templo que rendía culto a Júpiter. Vino el asolamiento total. Entonces, ¿por qué en 2008 no pasó nada? ¿Por qué en 2019 no pasó nada? Por ti, por mí, porque no estamos preparados. Y hoy en 2023 tampoco estamos. Eso es lo peor. Eso es lo peor. Que tampoco estamos en 2023 preparados. Todo lo que está pasando es un acto misericordioso, benevolente del Dios creador del cielo y de la tierra. Y vemos el patrón en todo lo anterior. Pero no quiero que olvides que de igual manera Dios va a cumplir su palabra. Y cuidado que en un próximo evento, como el Papa mismo está narrando, venga una tutela mundial. De hecho, quiero terminar el punto de Jerusalén en el sitio de Roma. Y miren lo que dice Elena de White. Miren cómo se acabó. Ya el Señor dio suficiente misericordia. Cuidado porque ese tiempo se acerca. El conflicto de los siglos, página 30, párrafo 2. Espantosas fueron las calamidades que sufrió Jerusalén cuando el sitio se reanudó bajo el mandato de Tito. La ciudad fue sitiada en el momento de la Pascua, una de las 3 fiestas nacionales que exigía la presencia de todo varón judío. O sea que Jerusalén estaba atestada de gente, millones de gentes allí metidos en Jerusalén, cuando millones de judíos se hallaban reunidos dentro de sus muros. Usted dirá, ¿y cuál es el problema, hermano Oliver? Que había suficiente agua y comida para estar por mucho tiempo bajo el cuidado de los muros. Pero con toda esa gente, eso se acabó rápido. Y vino el desastre. La calamidad espantosa vino lamentablemente sobre Jerusalén. Y yo le pregunto a mi gente, ¿hasta aquí cómo vamos? Porque ya estoy terminando el tema. ¿Hasta aquí cómo vamos? Yo les dije, mira, ahora se dan cuenta por qué el tema se cayó. Miren que volvimos a recuperar la gente que estaba conectada, porque el Señor es misericordioso.
porque hay hambre de la palabra. Y yo les voy a pedir que por favor compartan este tema, que es un tema de investigación. Tenemos libertad para seguir investigando las profecías. Y aquí hay un paralelismo preocupante que en la voz del Papa resuena en el mundo, que vemos en las profecías haberse cumplido con anterioridad en los días de Babilonia 605, en los días de Roma 70. Y vemos que la misericordia de Dios sigue actuando de igual manera, pero vemos que el pecado sigue trayéndonos las calamidades. Terrible, terrible. Quiero terminar ya con el punto o el meollo del asunto. Y quiero que me acompañen. Suena el redoble. Y entonces me paso a crisis mundiales. Voy a repetir esta parte de la encíclica del Papa porque me parece importantísimo. Laudato Deum, página 9, numeral 36. Sigue siendo lamentable que las crisis mundiales sean desaprovechadas cuando serían la ocasión para provocar cambios saludables. No quiero que olvides que ese cambio saludable es el anuncio de la profecía que indica que se va a levantar un sistema mundial que querrá tutelar al mundo y que va a colocar límites en la libertad de conciencia. No quiero que lo olvides. Y el Papa dice que eso pudo haber ocurrido y se lamenta de que no pasó en la crisis de 2007-2008. Fíjate de la que nos salvamos. Y ha vuelto a ocurrir en la crisis del COVID-19. Fíjate de la que nos salvamos. Pero el Papa dice, son desaprovechadas estas crisis mundiales. Las hemos desaprovechado para que haya un tutor mundial que pueda poner orden. Idéntico a lo que ocurrió entre el año 476 y el 538. Emergió el sistema papal como el Mesías. Y ahora, lógicamente, las noticias apuntan a que si esto llegara a ocurrir, quien lidera estadísticamente la posición de optar por ese privilegio de ser el líder mundial es el Papa. Y no lo digo yo, lo dicen las noticias. 6 de enero de 2020, UNORED. Es necesario tener un líder mundial. Estas son noticias seculares. El Papa Francisco comunica que es necesario tener un líder mundial para la humanidad. Es que lo dijo de frente en la encíclica Laudato Deum. Necesitamos hacer cambios, cambiar el modelo, cambiar muchas cosas. Es importante que lo hagamos. Y lógicamente, ¿quién será ese líder mundial? Bueno, en las encuestas, por ejemplo, las que se hizo el 13 de febrero de 2020, esto en el Europa Press, el Papa Francisco se consolida como líder mundial mejor valorado por los españoles, según una encuesta. Porque, hermanos, en este proceso Estados Unidos, que apunta a la profecía que se encargará de colocar nuevamente al sistema papal como líder mundial, no va a estar solo, dice la profecía. Y por supuesto, muchos países siguen estando a favor de que el Papa vuelva a retomar el poder que perdió en el año 1798. Noten, un 71% para los españoles por encima de Angela Merkel con un 61% y Emmanuel Macron con un 48%. ¡Qué interesante! ¡Qué interesante! Comparto otra noticia del presidente que acaba de salir de Argentina. El Papa Francisco es el mayor líder moral que el mundo tiene, asegura Alberto Fernández. 11 de marzo de 2023. Ahí está clarito. Está clarito. Y si ustedes arman todo completo el cuadro, si arman completo ese cuadro tan complejo de repetición de la historia, para allá vamos, mis hermanos. Para allá vamos. De hecho, acá cito Laudato Deum, página 10, numeral 42. Se trata de establecer reglas globales, dice el Papa, y eficientes que permitan asegurar esta tutela mundial. Y yo pregunto,
¿Y quién va a poner esas reglas? ¿Quién me garantiza a mí que esas reglas no violen mi libertad de conciencia? ¿Quién me garantiza a mí que si yo quiero adorar en sábado, nadie me lo va a prohibir? ¿O quién me garantiza a mí que no me vayan a decir que el primer día de la semana va a ser el día de adoración? ¿Quién me garantiza a mí que yo pueda adorar a Dios como mi conciencia me lo dicta? Bueno, el Papa y el sistema que se levante que dicte esas reglas globales y eficientes que permitan asegurar una tutela mundial. Y si en esas reglas mi fe no está acorde a lo que el sistema piensa, bueno, voy a entrar en problemas. Están viendo todo el paralelismo. Este tema para mí es uno de los más importantes de la serie, porque ancla todo lo que hemos presentado. Muestra el triángulo perfecto, muestra lo débil que está el mundo, muestra que en cualquier momento pudiese ocurrir algo. Mucha gente me dice, hermano Oliver, ¿y cuándo va a pasar? Ahorita que estuve predicando, hermano Oliver, ¿cuánto falta? Y yo le digo a la gente, ¿por qué ustedes preguntan por tiempos? La Biblia no da tiempos. La Biblia no dice que es 2030, que es 2023, que es 2031. La Biblia no habla de eso. Miren las profecías. Estamos en un mundo totalmente desequilibrado, lleno de maldad y de pecado, y en cualquier momento el triángulo que traiga la crisis puede reventar. Y esta oportunidad no va a ser seguramente desaprovechada, porque Dios es misericordioso. Puede el Señor en su misericordia aún darnos un tiempo más, pero puede el Señor también decir, no, ya yo les he dado suficiente. Quiero terminar con las palabras de la profecía, porque para acá viene este sistema de reglas mundiales. Miren el sistema de reglas mundiales. El Papa dice, es lo que yo recomiendo, y miren lo que la profecía dice que va a ocurrir. Y yo creo en las profecías. Yo no sé si ustedes creen en las profecías, porque hoy día hay mucha gente escéptica. Hay gente que le da pena predicar estos temas. Yo creo en la profecía. Yo creo que el que anunció esto lo sabe todo y se va a cumplir. Y Apocalipsis 13 nos muestra una pincelada de esas reglas. Y hacía que a todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres, esclavos, se le pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. No es literal. El sistema global te tiene que autorizar. Es una forma de decir, te estamos autorizando porque tú estás en armonía con las reglas que queremos colocar. Aquí están. Reglas globales y eficientes que permitan asegurar esta tutela mundial. Entonces, esa señal, esa marca, lo que hace es autorizarte porque tú te estás sometiendo a ese reglamento. Ay, hermano Oliver, ¿y si ese reglamento viola la ley de Dios? Bueno, ahí tú vas a entrar en un problema serio. Porque vas a tener o que honrar a Dios, amén, o honrar a este sistema de tutela mundial. Y si tú dices, no los voy a honrar, entonces no te van a colocar esa señal o esa marca. Y bueno, que no me la pongan. Muy fácil decirlo. Verso 17. Y que ninguno, por más que sea grande, pequeño, rico, pobre, libre, puedes tener todo el dinero del mundo, pero si no te sometes, ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca, el que se someta. Te lo estoy diciendo en español. El que acepte este sistema de tutela mundial, de reglas eficientes, como ellos lo llaman, ¿ok? Porque eso es lo que están promoviendo, eso es lo que está detrás de todo este movimiento. Entonces, si tú no lo aceptas, entonces no puedes comprar ni vender. Y solo lo podrá hacer el que se someta y que tenga la marca, el nombre de la bestia. Y esto tiene una identidad total con lo que es el carácter. Porque tú al decir, bueno, yo voy a honrar a la bestia, tú estás asumiendo el carácter de ella. Y si el carácter de ella es pecado, es maldad, es ir contra Dios, asume tus consecuencias. ¿Ok? La marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Yo pregunto, ¿qué les parece este tema de investigación? ¿Qué les parece el paralelismo luego de haber visto todo el escenario? Luego de haberles presentado cómo la Agenda 2030 está en favor de la inmoralidad, el aborto, el LGTBQ+,
en favor de promover este tipo de situaciones? ¿Qué les parece al mirar todo el cuadro dramático? Sin duda, estamos viviendo en un tiempo donde el mundo está en un momento muy vulnerable. Escuche lo que le estoy diciendo. 2007-2008 pudo haberse levantado un sitio que trajera toda la crisis. Dios en su misericordia dosificó. No pasó. 2019 vino otra oportunidad, solo 10 años después de que viniera la crisis. Dios dosificó y estamos aquí. Pero ya estamos en 2023 y las voces anuncian guerra, pandemia, clima, inmoralidad y cualquier cantidad de crisis, consecuencias de. Y yo pregunto, ¿saldremos de una tercera oportunidad? ¿Dosificará Dios nuevamente? ¿O simplemente Dios dirá, ya les he dado suficientes oportunidades? Porque el motivo de dosificar eres tú y yo. Es que no estamos preparados. Yo lo dejo para que tú lo medites, para que tú mires bien este tema, lo pienses, mires todos los contra y los pro, tú mismo investigues y profundices, pero sin duda, todo apunta a que el tiempo se acerca con rapidez y la misericordia de Dios llegará a un punto final, como ocurrió en los días de Babilonia y en los días de Roma. Ha sido una bendición poder compartir con ustedes esta serie de la Agenda 2030, mis hermanos. Quiero agradecer a todos por su paciencia, sobre todo porque aunque tuvimos una caída muy seria al principio del tema, pudimos recuperarlo y poder presentarlo completo. Queda en las redes para que lo puedan ver grabado. De antemano, recomiendo que vean toda la serie Agenda 2030 y también la serie anterior, Profecías del Tiempo del Fin. Hoy sellamos esta serie. Cerramos con este tema que es, para mí, la cereza del pastel. Todo se conecta. Por favor, compártanlo. Gracias por acompañarnos. De antemano, les tengo una sorpresa. Como regalo y sello de esta serie, el tema de hoy lo vamos a regalar, lo vamos a obsequiar. ¿Cuántos dicen amén? Eso sí, no lo vamos a obsequiar para que usted lo guarde y lo tenga en el teléfono. Ay, el hermano Oliver nos obsequió el tema. No, descárguelo, llévelo a su iglesia, preséntelo como un tema de investigación. Está abierto, es profecía. Las profecías se pueden seguir investigando. Así que lo vamos a regalar, lo vamos a obsequiar para que usted lo pueda predicar. Llévelo a su iglesia, hermanos, el tiempo es corto. No hay tiempo que perder. No sabemos cuándo las cosas pueden cambiar. Roguemos a Dios y agradezcamos a Dios por su gran misericordia y por dosificar, porque lo que viene va a ser bien duro, bien serio, y Dios en su misericordia nos da oportunidades a todos. Gracias por habernos acompañado. Vamos a cerrar con una palabra de oración. Vamos a orar para poderle dar gracias a Dios por todo lo que hemos presentado hoy. Oremos. Padre querido, gracias por el tema de hoy. Permite que este tema pueda llegar a muchas personas, que pueda abrir la mente de mucha gente, que puedan mirar el cumplimiento profético, todos los patrones, que puedan mirar en este tema tu misericordia, porque eres bueno, grande, misericordioso. Gracias por darnos tantas oportunidades. Sabemos que todo tiene un tiempo de cumplimiento. Ayúdanos, Señor, a prepararnos hoy para que cuando llegue el momento podamos subsistir, podamos pasar esta prueba tan dura que vendrá sobre el mundo. Bendice a tu iglesia. Permite que este tema, al recibirlo mis hermanos, físico, lo puedan predicar y llevar a sus iglesias sin pena, sin vergüenza, porque esta es la verdad, esta es tu palabra. Ayúdanos, Señor, a representarte correctamente y a dar el llamado de atención al mundo y a prepararnos para que cuando vengas estemos listos para encontrarnos contigo. Quiero agradecerte, Padre, por la libertad que nos has dado para presentar esta serie. Gracias porque aún los medios están dispuestos para alertar al mundo de lo que ha de venir. Gracias, Señor. Ayúdanos a estar cada día del lado correcto de tu palabra. Gracias, bendice la audiencia y acompáñanos
en el resto de este sábado. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis queridos hermanos y hermanas, qué alegría el poder haber compartido con ustedes. Me alegra muchísimo, como siempre. Dios les bendiga, les acompañe, les dé un feliz fin de semana. Esté con ustedes el martes y la Navidad. Bíblicamente podemos hablar de Navidad. No se vaya a perder el tema del martes. El miércoles Vida y Salud con Mari. El jueves también venimos con un tema sobre el nacimiento de Cristo. No se pierde, estaremos con ustedes hasta el día sábado 23. Gracias por habernos acompañado. Se les quiere mucho y en minutos compartiremos la presentación de hoy por escrito para que la pueda tener y predicar. Gracias a todos, un abrazo grande y que Dios bendiga a Venezuela y al mundo. Se acabó la serie 2030, pronto más series de profecía y también de doctrina. Un abrazo grande para todos, cuídense mucho. ¿Qué traerá una nueva crisis a nuestro planeta? ¿El inminente cambio climático? ¿Una epidemia mundial sin precedentes? ¿La tan anunciada Tercera Guerra Mundial? Corona Studio presenta El Triángulo de la Crisis Mundial. En línea con Oliver Coronado. Este sábado 16 de diciembre de 2023 a las 16 horas de Venezuela. No apaguen el espíritu. No menosprecien las profecías. Dios colocó en los alimentos una fuente poderosa de energía. Los alimentos nos pueden ayudar a crecer, a sanar y sobre todo a mantenernos saludables. Habrás oído el dicho que dice: Que el alimento sea tu medicina y la medicina tu alimento. Corona Studio presenta Vida y Salud con Mari. Son nutritivos, sabrosos, creados especialmente para nosotros. Es por esto que traemos una nueva serie titulada El poder de los alimentos. Nuestra salud física y espiritual están íntimamente ligadas a los alimentos que colocamos en nuestra mesa. Vida y Salud con Mari desea que tú tengas una alimentación 100% saludable. Todos los miércoles a las 16 horas de Venezuela. Tienes una cita con nosotros. Reúne a tu familia y comparte esta maravillosa serie. Así que, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y tengas vida y salud con Mari. Vivimos en un mundo donde todo gira alrededor del entretenimiento. Los deportes atraen a millones y millones cada día. Estamos suscritos a canales donde las películas de acción, de terror o de suspenso consumen nuestro tiempo. Y la música no queda fuera de todos estos deleites incontrolables. Pero estamos invirtiendo nuestra fuerza, nuestra influencia y nuestro tiempo en las cosas que verdaderamente nos prepararán para el cielo. Llegó la hora de unirte al ejército de Corona Studio Team. Conviértete en un socio de Corona Studio y recibe acceso exclusivo a todos nuestros materiales. Presentaciones a todo color. Imágenes, animaciones 3D,
documentales y seminarios que te ayudarán a convertirte en un instrumento poderoso en las manos de Dios. Llegó la hora de unirte al ejército de Corona Studio Team. Entra y hazte socio hoy mismo visitando www.patreon.com/Corona Studio. Corona Studio Team. La misión nos une.